reflexión, debate y análisis para un relato cordial y amistoso. ¿En qué está pasando? Programa de coyuntura nacional e internacional, producido por el Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y PASUD. Escúchelo todos los miércoles de 8 a 9 de la noche en la UD 90.4 FM Estéreo. Cordial saludo a todos los que están conectados al programa que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con la investigadora Sandra Marín, coordinadora de la línea de Derechos Humanos y Estudios de Identidad, le damos la bienvenida a este espacio de investigación, análisis y reflexión que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, emisora de nuestra institución educativa. Le recordamos las redes sociales en X, Instagram y Facebook, estamos como @ipasud, nuestra página web ipasud.udistrital.edu.co y también nos encuentran con nuestra revista Ciudad Pasando, con Z, en X y también en LinkedIn. Este 6 de agosto, una fecha muy importante, no solo porque se conmemora la fundación de Bogotá, sino porque también es un día en que se fundó nuestra Universidad Distrital Francisco José de Caldas, hace 75 años. Sin embargo, la historia empieza años atrás, pero bueno, el objetivo de nuestro programa, ¿Qué está pasando?, es precisamente rendirle un homenaje a nuestra alma mater. Sandra Marín, muy buenas noches. Buenas noches, Sonia. Muchas gracias por la bienvenida y pues nuevamente estamos acá para traerles un tema de total interés y pertinencia. Esta noche vamos a hablar de revivir la historia de nuestra universidad. Hoy hablaremos de la historia de la universidad, del proceso de creación, el paso a paso en cada una de las etapas de su fundación, hasta llegar a ser la que hoy conocemos y reconocemos a nivel nacional como una de las mejores universidades del país. En el más reciente ranking de U Sapiens, nos ubicamos entre las 20 mejores instituciones de educación superior del país, destacándonos por nuestra producción académica y por nuestra trayectoria investigativa. Entonces, pues para ahondar en el tema, hoy tenemos dos invitados de lujo que nos van a llevar de la mano para adentrarnos en este fascinante recorrido histórico. Tenemos al profesor Carlos Arturo Reina Rodríguez, que es doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, de la estancia postdoctoral en el Centro de Altos Estudios de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Es magíster en Investigación Social Interdisciplinaria y licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital. Es profesor visitante de la Universidad Complutense de Madrid. Es coordinador del Seminario Iberoamericano de Historia de las Juventudes del Instituto Mora de México y es profesor titular de la Facultad de Ingeniería y es el director del IPASUD. Bienvenido, profesor Carlos Arturo Reina. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, bienvenido, profesor. Tenemos al profesor Homer Calderón, quien es licenciado en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, es magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, es doctor en Educación del Doctorado Interinstitucional en Educación de las Universidades del Valle Pedagógica y Distrital. En el ámbito público ha ejercido como secretario general de la Universidad Distrital, como subsecretario de Educación de Bogotá, ha sido decano de la Facultad de Ciencias y Educación y en cargos de representación ha ejercido como representante profesoral en el Comité Superior Universitario de la Universidad Distrital, ha sido representante de los egresados en el Consejo Superior Universitario de la UPN, ha sido constituyente universitario de la Asamblea Constituyente de la Universidad Distrital y ha sido asambleísta de la Asamblea Universitaria de la Universidad Distrital. Bienvenido, profesor Homer Calderón. Muy buenas noches a todos los oyentes del programa aquí de IPASUD, igualmente a Sandra, a todo el equipo de IPASUD y al profesor Carlos Reina, mi fraternal y solidario saludo. Quisiera preguntarle al profesor Homer Calderón que nos cuente sobre el contexto histórico de la creación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Profesor, le escuchamos. Yo me inicié en el grupo de investigación de la universidad sobre la historia de la universidad colombiana y los primeros trabajos que empezamos a realizar fue sobre el origen de la universidad distrital.
haciendo una pesquisa en los anales del Consejo de Bogotá, puesto que esta es la institución a la que correspondería crear la, las instituciones educativas, en este caso para crear una universidad. Y se hizo la investigación de los años 40 a 50. ¿En qué contexto se desarrolla esto? Se desarrolla en un proceso muy agudo de luchas políticas y sociales. Estamos en un momento histórico de los años 40 en donde se consolida y también se disputa la hegemonía conservadora que había prevalecido durante muchas décadas en el país, ya casi por, por más de 8 décadas, y que estaba generándose también unas condiciones de violencia en todo el país. Y un aspecto clave que aquí quiero destacar de los años 40 es el auge de las propuestas políticas alternativas frente a la dominación clásica de lo que se denominaban las oligarquías liberales conservadoras. Estamos hablando entonces del surgimiento de la propuesta política del gaitanismo, del Gaitán, que también recibió como respuesta toda una serie de persecución y de contextos de violencia tanto simbólica como física a lo largo y ancho del país. Entonces estamos en un proceso de intentos de cambio del país, de insurgencia de fuerzas políticas en el seno del Partido Liberal que reivindicaban un Estado social, reivindicaban los derechos de los trabajadores y los derechos en general de toda la población para tener condiciones de trabajo. En aquel entonces, un aspecto central, que aún lo sigue siendo, ha sido la lucha por la tierra o por el acceso a la tierra como el principal factor de trabajo del conjunto de la población. Ese es un aspecto que quiero destacar. El segundo aspecto que quiero destacar de ese contexto es que ese ambiente político a su vez estaba acompañado de un auge de las luchas y sobre todo de las luchas obreras. Con el triunfo en 1945 de la coalición frente a la Alemania nazi, especialmente el papel que jugó la Unión Soviética, y con la Unión Soviética el movimiento obrero internacional, en Colombia esa influencia también se va a ver y se va a ver reflejada en iniciativas que desde el liberalismo y desde los partidos de izquierda, en aquel entonces tenía representación en el Consejo de Bogotá, el Partido Comunista con Diego Montaña Huellas, impulsaban toda una serie de iniciativas pendientes a la educación obrera. Este es el contexto en donde vamos a llegar al año 48 con unas especificidades propias del surgimiento de la universidad. Pero quiero destacar esos dos aspectos como parte o elemento del contexto. Profesor Carlos Reina, con las buenas noches, nos gustaría saber quiénes fueron los principales promotores de la creación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y qué tuvo que ver el Consejo de Bogotá en la creación de nuestra institución. Bueno, en primer lugar, bueno, yo quiero señalar varias cosas, ¿no? En efecto, como lo dice el profesor Homer, ese es un trabajo, toda esta discusión y estas pesquisas las iniciamos con el profesor Homer como en el 97, tal vez 98, junto con una profesora ya pensionada que se llama Blanca Ortiz. Y allí encontramos una cosa muy interesante, y es que pues sobre la historia de la universidad no había mucho, es decir, se había perdido mucha información, y precisamente la información en esa investigación, en esa primera investigación que hicimos nosotros de revisión de prensa y de archivos, encontramos que el papel del Consejo de Bogotá era fundamental. Eso nos llevó a trasladarnos a mirar y a revisar
de dónde salía la universidad. Entonces, en efecto, encontramos que hay una gran preocupación en la década de los 40 en general por varias cosas. Uno, porque es necesario formar mano de obra calificada. Es decir, eso era clave para el país. Y eso va a explicar por qué hay una, digamos, crecimiento y creación más bien de universidades como la Universidad del Tolima, como la UIS de Santander, todas crecen entre el año 40 y la década de los 50. Y casi todas arrancan con o tienen en su interior carreras que tienen que ver con la ingeniería o con carreras técnicas. Entonces, ese elemento que va a ser muy importante en primer lugar. En segundo lugar, hay otro aliciente, y es que pues Colombia se ha destacado, por ejemplo, por la radio. Desde 1929 hemos construido un sistema de radio pionero de educación y demás, que se hizo extensivo a muchas regiones del país, porque pues al no necesitar estar conectado a la energía eléctrica, pues el uso de pilas y demás lo hizo tan popular que eso permitió que se generaran proyectos como el de el bachillerato por radio o la educación por radio. Pues había técnicos que arreglaban los radios, pero no habían procesos de formación, por ejemplo, concretos frente a la ingeniería eléctrica, frente a a las nuevas tecnologías de la época que venían apareciendo y que pues obviamente no estaban tan formalizadas. Como decía el profesor, hay una gran cantidad o sea, el hecho de que el país hubiese sido gobernado por los conservadores durante 44 años, luego pasamos al liberalismo, había generado unas tensiones muy fuertes, heredadas de las viejas contiendas entre uno y otro partido, lo que va a desencadenar que la violencia se exacerba en los campos antes del Bogotazo, y así es que mucha gente empieza a llegar ya en la década de los 40 a la ciudad de Bogotá, mucha gente viene a integrarse a las empresas, a las fábricas que están apareciendo, pero muchos de los que llegan no tienen formación, no tienen estudios, no tienen educación básica primaria, mucho menos secundaria, y las posibilidades de entrar a la educación universitaria son menores. En ese sentido, ¿cómo hace un muchacho para entrar a la universidad? ¿Cómo lo hacía en la década de los 40? Pues si el muchacho pertenecía a sectores obreros, era muy difícil, porque solamente habían colegios y los colegios públicos eran colegios nacionales. O sea, el municipio de Bogotá no tenía colegios propios. Entonces, ¿qué colegios habían? Estaban el Nicolás Esguerra, estaba el Colegio Externado Nacional Camilo Torres y estaba el San Bartolomé. O sea, tres colegios públicos nacionales para cubrir la demanda de la ciudad y de la región y más como 50 escuelas de primaria, eso sí las había. O sea que teníamos un problema. El problema es que alguien podía entrar a primaria, pero una vez llegaba a quinto de primaria, la posibilidad de entrar a estos tres colegios se reducía enormemente, y de ahí los que lograron entrar a esos colegios, pues la posibilidad de entrar a una universidad como la Universidad Nacional, que en esa época era prácticamente la única pública en la ciudad, pues era todavía más difícil. Así es que vamos a encontrar la presencia de los sindicatos, que va a ser sindicatos de oficios, de artes y oficios, que van a empezar a decir, hey, espere un momento, porque nosotros necesitamos cupos para los hijos de los obreros. Y esta idea de la educación para los obreros fue algo que Gaitán fue construyendo tanto en su tiempo como alcalde, como cuando fue también concejal de Bogotá, y que fue articulada en particular con la presencia de un economista, un genio de la economía en Colombia y reconocido fuera del país también, que fue el señor Antonio García Noza. Y Antonio García Noza, que fue fundador de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional, pues en el año 46, cuando hay el cambio de gobierno, pues Antonio García digamos que entra a formar parte del Consejo de Bogotá y se ratifica en el año 47. Entonces, digamos que es bien interesante este aspecto,
porque Bogotá tiene una característica. La característica de Bogotá es que generalmente Bogotá vota al revés, para decirlo de esa manera. Si el gobierno es conservador, la mayoría del consejo es liberal, y así sucesivamente, como lo que ocurre un poco el asunto. Entonces, ¿qué teníamos en esa época? Un gobierno conservador, el de Mariano Espina Pérez, del año 46 en adelante hasta el 50, con un consejo de Bogotá mayoritariamente liberal. Allí va a estar, por ejemplo, Darío Samper, quien va a ser también rector de la universidad en el año de 1970. Entonces, digamos que hay varias personas que aparecen ahí, concejales, que están permeados por una idea, la idea de la construcción de una universidad popular. La universidad popular ya tenía un precedente en Colombia en la década de los 30, y es que básicamente se había construido un modelo de universidad popular, pero era una cosa, una especie de voluntariado. O sea, los profesores ofrecían cursos, había gente que tomaba los cursos, se hacían en salones o en salones de los barrios, de las universidades, pero no era nada en sí mismo formal. Y existía esa idea de tratar de formalizar la construcción de una universidad, y ese ejercicio se va a plantear a través de la presencia, por ejemplo, de Montaña Cuellar, como lo dice el profesor Homer, de el intento de varios intentos frustrados entre 1945 y 1947, y de asumir un modelo que era el que le funcionó, que fue el que le funcionó a la Universidad de Tolima y que fue el que le funcionó a la Universidad Industrial de Santander, y es crear primero una escuela para que desde la escuela emerja la universidad. Entonces, ese modelo es el de la UIS, ese modelo es el de la Universidad de Tolima, y ese modelo es el que Antonio García nos va a diseñar en el plan Gaitán, que además es un plan muy enfocado a la técnica y la tecnología, y que se va a presentar en el año de 1947 en el Consejo de Bogotá en el mes de diciembre, que va a ser aprobado. ¿Y por qué razón? Por la presencia de una mayoría liberal en contra de unos conservadores, los cuales no les interesaba el asunto de crear un colegio. Ese proyecto se presenta en diciembre del año 47, y para el año 48, en febrero, ya tiene un acuerdo, que es el acuerdo 10 de febrero de 1948, que crea un colegio, el colegio municipal de la ciudad. Tiene varios nombres. En los documentos del consejo aparece con un nombre, luego aparece con otro, luego tiene como tres nombres. El primer nombre con el que se le aprobó, o sea, ahí es bien excluyente, es muy excluyente, Colegio Municipal de Varones. En el acuerdo 10 ya aparece, o sea, lo que aprueba el consejo es eso, pero en el acuerdo 10 ya y en adelante empiezan a hablar del Colegio Municipal de Bogotá. Entonces ya le quitan el Varones y queda solamente Colegio Municipal de Bogotá. Y eso va a tener una variación con el asesinato de Gaitán. El colegio va a ser denominado Colegio Municipal Jorge Eliezer Gaitán, en mención o en conmemoración de la figura de Gaitán asesinada el 9 de abril. Entonces, el papel del Consejo de Bogotá es fundamental. Va a ser objeto de debates de allí en adelante, porque aquí viene una cuestión de carácter jurídico, que tiene que ver con el hecho de que el colegio, o sea, nosotros vamos a nuestros documentos de la universidad, y en los documentos de la universidad dice: nosotros funcionamos a partir del acuerdo 10, pero el acuerdo 10 habla de un colegio, y uno va a encontrar hacia atrás más relaciones que las que crea el consejo sobre un colegio. Entonces ahí viene una discusión que es la que, digámoslo de alguna manera, tenemos, por ejemplo, con el profesor y con otros profesores, acerca de si la universidad tiene 75 años o tiene 77 años. Bien, esto es clave porque de por medio está un debate entre académicos y historiadores acerca de cuál es el momento de fundación, de creación, de origen de una institución.
si ese es el momento formal por medio del cual se crea con todas sus letras, con toda su denominación, una institución como lo es en el caso nuestro la Universidad Distrital, formalmente fue creada con este nombre en 1950. Sin embargo, la creación de 1950, que es con un decreto presidencial, no podía dejar de eludir el hecho de que la instancia eh, competente para crear instituciones de educación superior eran el poder legislativo, en este caso el Consejo Municipal de Bogotá. Por eso, en el mismo acto formal de creación de la universidad, se alude al Acuerdo 10 del 48 como antecedente, pero básicamente es el momento en el cual el Consejo de Bogotá da a la luz a una institución, a un colegio. Destaco que al crearse el colegio, se crea un colegio de bachillerato, de secundaria, y es importante tener esto en cuenta porque la idea que hoy tenemos de la educación media, de la secundaria, era muy distinta en los años 40 y a principios del siglo pasado, en el sentido de que la educación secundaria era ya una educación perfilada hacia la educación superior. Poder acceder al bachillerato y ser bachilleres los colocaba a todos los que lograban ingresar en un pie o en una perspectiva de continuar estudios superiores, bien sea en estudios técnicos o bien sea en la educación superior. Por eso, al tiempo de que, como señala el profe Reina, desde diciembre del 47 y hasta febrero, que surge el acuerdo que crea el colegio municipal, se desarrolla esto de una manera muy acelerada por las mayorías que el Partido Liberal y dentro del Partido Liberal, el ala gaitanista, tenían en el Consejo y por su concepción de la educación obrera. Y para eso su instrumento era el bachillerato. Pero creo que lo más destacado es el acuerdo 51 del 7 de julio de 1948, cuando por iniciativa de Antonio García Noza y de la bancada gaitanista del Partido Liberal en el Consejo, deciden cambiar el nombre del Colegio Municipal por Colegio Municipal Jorge Eliezer Gaitán. Si yo no me equivoco, sigue estando en el mismo lugar donde hoy está el Colegio Distrital Jorge Eliezer Gaitán. Pero bueno, por eso un tema para discutir es que la fecha para celebrar la creación de la universidad no sería el 6 de agosto, que es lo que ordena el decreto presidencial que crea la universidad, sino el 7 de julio del 48. ¿Por qué? Porque con el tema de cambiar el nombre, como suele ocurrir en las iniciativas legislativas, se agregan otra serie de elementos. ¿Qué elementos se agregó aquí? O sea, con el argumento de cambiar el nombre y hacer un homenaje al líder Jorge Eliezer Gaitán, sacrificado en ese momento, quien tenía unas perspectivas serias de poder ganar las elecciones en ese momento y ganarlas en un contexto del régimen ultraconservador de Laureano Gómez, pues ese cambio de nombre traía consigo la creación de una facultad politécnica para lo que llamaban en aquel entonces, y aún en algunas condiciones se sigue denominando igual, carreras cortas, carreras técnicas cortas para los obreros. Ahí entonces, cuando surge una facultad dentro de un colegio, es indudablemente que se está hablando de educación superior. Agreguemos a eso que el Consejo de Bogotá decide darle una estructura de tipo universitario a la dirección del colegio, o sea, le crea una rectoría que va a tener un consejo directivo donde tiene también participación el Consejo de Bogotá y otras instancias, pero esa estructura académica es la misma que ya está funcionando en las universidades en el país. O sea, surge facultad. Las facultades son solamente propias de la educación superior y de las universidades. Dos, se le da una estructura propia, una estructura de gobierno propia de los gobiernos universitarios. Y para
complementar, digamos, el hecho de que este es como el momento de fundación, el debate que se cristaliza a propósito del acuerdo de febrero 10 del 48 y del acuerdo 51 del 48, está cruzado por un debate entre quienes sostenían que crear un bachillerato o una facultad politécnica con carreras cortas debía responder a las demandas de atención de los pobres de la ciudad, de la población pobre, o sea, como un asunto asistencialista para atender, digamos, unas necesidades de los pobres, para que tuvieran una formación laboral avanzada, y quienes debatían, encabezados por Antonio García Nosa, la idea de que no se trata de que no se trataba de crear una institución de educación superior para formar trabajadores con una formación técnica avanzada. Las carreras con las que inician son las carreras más necesarias para el país, sino pensando en una transformación del país. Lo decía Antonio García Nosa, el proyecto de educación obrera es un proyecto para la soberanía económica. Por eso incursionan en el campo del conocimiento de las ingenierías, de las técnicas que van a fundamentar las ingenierías en la Universidad Distrital. De manera que la idea de que los obreros se formaran en el campo técnico no era simplemente para cualificar la mano de obra, sino para que desde el campo de la educación y de la educación obrera, de la educación superior, de la educación técnica superior obrera, se incidiera y se desarrollase una concepción de soberanía económica que requería del desarrollo de la electricidad del país, algo que aquí también destacó el profe Reina, y el desarrollo general de toda una infraestructura productiva. En la mente del gaitanismo, de Jorge Eliezer Gaitán, estaba la idea de que el país debía descansar sobre una democracia cuya soberanía estuviese soportada en una economía que industrializara el país, que desarrollara su infraestructura para una producción propia, independiente, autónoma, aprovechando las circunstancias de la crisis económica en la que había quedado el planeta como efectos de la Segunda Guerra Mundial. Esas circunstancias eran las que llamaban a proyectar la educación en una perspectiva de desarrollo económico, y en eso era claro Antonio García Nosa, para la soberanía, para no quedar dependiendo económicamente, como finalmente hemos terminado, de una sola potencia económica a nivel mundial. Ustedes han hablado acerca del contexto político, del contexto social de cuando inicia pues la universidad, primero pues como colegio y los nombres que se le pusieron inicialmente, pero pues como para aclararle a nuestros oyentes, a nuestros seguidores en redes sociales, profesor Reina, primero, ¿cuándo podemos decir que se fundó? Entonces, para quedar claros. Y segundo, ¿en qué momento dijeron que se llamara Universidad Distrital Francisco José de Caldas, eh, el nombre que tiene ahora? Y también quisiera, como para complementar, son tres preguntas, la importancia que ha tenido la fundación, creo que ustedes ya lo han dicho en estas respuestas que nos han dado, la Universidad para la Educación Pública en Bogotá. En ese momento nosotros decimos que tenemos un documento que se llama Acta de Fundación, que es básicamente lo mismo que ocurre con Bogotá. Bogotá tiene un acta de fundación, pero tuvieron que ir luego a, hasta España para ver quién era el fundador y un poco de cosas. Entonces, tenemos un acta de fundación desde el momento en el que se empieza a llamar universidad, que es la que corresponde al 6 de agosto de 1950. Esa acta de fundación dice que se crea la Universidad Municipal de Bogotá. Eso es todo lo que dice el acta. Y pues están las carreras y están los enfoques de lo que vendrá en adelante. Está el departamento politécnico, que es el que aparece en el acuerdo 51 que comenta el profesor precisamente Antonio García, incluye en el artículo segundo, créase el departamento politécnico del colegio municipal. Digamos que ahí está en la semilla, yo lo organizo de esa manera, está la semilla de lo que va a ser la universidad. Y el primer curso que organiza esto lo vamos a tener hasta el mes de abril del año 49.
que es un curso técnico, realmente como se llamó en ese momento. Sin embargo, ocurren varias cosas. Es decir, aquí hay un problema que es el que atañe a la historia y a la lectura de la historia. Nos tenemos que amarrar o acoger a un documento o al proceso como tal. Entonces, si uno dice, si pensamos en el proceso de la universidad, incluyendo los antecedentes, la universidad no arranca exactamente en el 6 de agosto, sino arranca desde pues, los previos, incluso desde que se empieza a pensar en la creación del colegio. Todo eso son antecedentes de la universidad. Así es que la universidad podría tener entonces en este momento 77 años con antecedentes aproximadamente del proceso que le ha llevado a estar donde se encuentra. Y entonces hasta ahí aparece, pero ojo, que es que hasta ahí solamente está el nombre, Universidad Municipal de Bogotá. Ahora, el Francisco José de Caldas, ¿de dónde aparece? Eso fue algo interesante que encontramos, de hecho, esta es de las historias más antiguas que encontramos con el profesor Homer en aquella época, hace más de 20 años, cuando nos encontramos con, pues, los relatos de los antiguos dicen, no, es que se lo pusimos los estudiantes y demás, eso es básicamente lo que dicen las memorias, y que los estudiantes participamos en el nombre de Francisco José de Caldas. La personería se inscribe antes de que tengan estudiantes, por lo menos los estudiantes de la universidad no ingresan sino hasta el año 51, pues la primera convocatoria es en enero. Entonces, ¿quiénes le pusieron el nombre? Si no eran ellos, fue que acaso se la pusieron los estudiantes del colegio, que apenas llevaba 2 años, por tanto, los que iban más adelante no podían ir más allá de tercero o cuarto de bachillerato. Entonces, digamos que aquí apareció una cuestión muy curiosa, y es que es una universidad que se crea en el papel, que tiene unos antecedentes en un colegio, que quienes se la crean en el colegio ya no están cuando se hace el acta de fundación, porque Antonio García tuvo que irse del país, porque los liberales salen de las direcciones de las instituciones en el año 49 y se van también del colegio. O sea, el colegio se vuelve conservador. Y entonces el curita Daniel de Caicedo, que es un cura javeriano, jesuita. ¿Qué hace el curita? Pues lo que hace el curita es mantener en la idea de Antonio García, pero no puedo decir que eso es de los liberales porque es de la iglesia y la iglesia era muy cercana al Partido Conservador. O sea, no puede crear una institución que sea liberal o creada por los liberales en un gobierno conservador. Entonces lo que viene a hacer es tratar de mirar como un buen humanista que era Daniel de Caicedo, que él estaba muy formado en la filosofía de San Agustín y su tesis doctoral gira en torno al pensamiento de San Agustín. Entonces se decide buscar primero un personaje que sea neutral en la historia, en esta historia, y ese personaje neutral no podemos colocar el nombre liberal o un conservador. Busquemos a alguien neutral. Entonces podría ser cualquier tantos de los que están en la historia patria, que para aquellos tiempos no había liberal y conservador en el estricto sentido de la palabra y de los partidos. Pero que además esa persona tenga que ver con las carreras que se están ofreciendo en la nueva universidad, que también se ofrecían en el proyecto de la ciudad politécnica. Y allí vamos a encontrar un personaje que es neutral en todo eso, que va a ser Francisco José de Caldas. Francisco José de Caldas estudió Derecho, nunca lo ejerció. Él fue periodista, pero fue botánico, pero hizo avances en física, pero hizo avances en astronomía, pero hizo avances en muchas cosas y fue nombrado coronel de ingenieros. Es decir, es un estudiante es una persona que estudia algo que nunca ejerce, tener un título, pero que termina ejerciendo de todo, un poco. Y este personaje, coronel de ingenieros, que lo nombra el coronel de ingenieros por lo que él sabía, cómo hacer pólvora y cómo hacer y cómo diseñar espacios de fortificaciones y demás, que era para lo que fue nombrado, pues terminó asociado a la ingeniería y entonces dice, bueno, pues pongámosle Francisco José de Caldas, y se convierte en universidad. Vea lo curioso o cómo ven las cosas ahí, o sea, por eso
la tensión entre si tiene tantos años o no tiene tantos años. Un jurista diría, pues tiene la personalidad jurídica. Y se va a hacer el debate del Consejo de Bogotá, porque el Consejo de Bogotá va a decir, hey, espérese, nosotros no creamos ninguna universidad. Y entonces la universidad, ¿qué va a tener que hacer? Si quiere recursos del Consejo, pues buscar un acuerdo del Consejo que le juegue, que le sirva para los fines de conseguir un respaldo del Consejo y lo va a encontrar en el acuerdo 10 y en el acuerdo 51. Mire, allá nosotros somos consecuencia de esa aprobación de ustedes, pero eso va a ser un debate de años. Y ya la universidad se va a convertir en distrital pues, cuando se hace la transformación del municipio en distrito a partir del año 54, donde todas las entidades municipales que convierten en universidad adoptan el distrital por un acuerdo también del Consejo de Bogotá. Ese parte de, ese, de, esa, de esa discusión que, como dice el profe, hombre, hoy es fundamental, porque pues alguien podría decir 75 años después o 77 años después, ¿cuál es el lío si ya estamos acá? No, el lío sigue siendo el mismo, porque si proyectamos hace 75 o 77 años, se fue la universidad sale de la pública, como dice el profe Homer, de uno de los prácticamente de pensamiento y de formación. Y hoy en día, cuando nos encontramos en el marco de la reforma, pues estamos en la construcción de eso, oiga, 70 y pico años después, ¿cuál es el que queremos? Hagamos un balance del que tomamos durante estos tantos años y miremos a ver si ese funcionó o no funcionó, o por qué no miramos alternativa entre lo que nunca se ejecutó y el modelo que se hizo para ver si sacando cosas positivas podemos construir una mejor universidad. Ese es el debate interesante de la historia y es el debate que más allá de las efemérides que normalmente a veces se hacen, pesan bastante en empezar en el contexto de nuestra institución y de nuestra academia. Bueno, profe Homer Calderón, nos gustaría saber acerca de cómo ha evolucionado la relación de la Universidad Distrital con el Distrito Capital desde su fundación, porque es muy importante saber, además, pues, de los inicios, pero también cómo ha sido esa evolución durante sus más de 70 años con la Secretaría, con la Alcaldía, y cómo también la Universidad Distrital, con sus distintos proyectos curriculares, ha apoyado y ha sido también protagonista en el desarrollo de la ciudad. Bien, estimada Sonia y Sandra, ese desarrollo ha sido complejo y contradictorio, digámoslo así. Pero antes quiero hacer también un comentario y tratar de complementar al profe Carlos Reina en el tema de la escogencia del nombre. Buscando un nombre neutral para la universidad, encontraron un nombre que expresa el carácter político del pensamiento científico. Esto es, Caldas lo que representó fue la curiosidad científica, lo que él aprendió en su formación en Derecho, no fue otra cosa que la de poder sistematizar el conocimiento y la observación de la realidad. A partir de lo que seguramente aprendió de los códigos, aprendió el rigor, la sistematicidad y la objetividad de conocer el mundo. Y sobre esa base, pues, estuvo incursionando en la física, en la astronomía. Incluso se discute, yo creo que sí es, que él se antecede, o por lo menos crea instrumentos como el barómetro antes o a la vez que lo hacen los europeos. Pero bueno, es otro tema. Y que estuvo seriamente comprometido en la conspiración de los patriotas contra la corona española. Por eso es ejecutado. Por eso Pablo Murillo ordena ejecutar a Francisco José de Caldas junto a otros patriotas en aquel año del 16 del siglo XIX, si no me equivoco, Carlos. Y
Y ese es un carácter simbólico que nos permite a nosotros también, bien sea, digamos, como en un aspecto coincidente, tener un nombre que tiene una significación social y política de transformación del país. O sea, el conocimiento que aplicaba Francisco José de Caldas tenía que ver con todo el proyecto subversivo para la época contra la corona española. Bien, la universidad se viene desarrollando. De todas maneras, su origen no podía ser otro, como ya también muy bien lo aclara Carlos, otro que el del Consejo de Bogotá, en esos acuerdos 10 y 51 del 2000, perdón, de 1948, de manera que eso establecía que, siendo ese el origen, los recursos y la responsabilidad por el desarrollo y el sostenimiento de la universidad iban a radicar en el distrito, como efectivamente lo ha venido siendo desde los años 50 hasta nuestros días. Y en todo ese periodo, la relación que ha habido ha sido una relación mediada por la presión, uno, de las fuerzas políticas del Consejo, que siempre han visto en la universidad lo que en realidad también ha sido, o sea, un espacio de formación superior de los sectores populares, incluso hoy en día. Más del 90% de nuestros jóvenes provienen más del 95% de nuestros jóvenes matriculados en la universidad provienen de los sectores populares, de los que se les identifica a veces con los estratos 1, 2 y 3, por ejemplo. Lo sigue siendo, como consecuencia, entre otras cosas, de la presión. Segundo, también la relación se ha sostenido como consecuencia de la presión del movimiento universitario, especialmente el movimiento estudiantil. A lo largo de todos estos años, los estudiantes se han movilizado especialmente por el tema del incremento del presupuesto y condiciones para un mejor funcionamiento y crecimiento de la universidad. Y ha habido sectores también que desde la alcaldía han respondido, digamos, a esas presiones o también han impulsado una serie de iniciativas de articulación. Pero ha sido, digamos, esa tensión que en últimas ha respondido, digamos, a las normas que se han establecido, a las presiones, y se ha articulado de una u otra manera a las políticas del distrito, aunque no sin dificultad, porque, digámoslo así claramente, la idea de la Universidad de Bogotá por parte de las élites de la capital no es la universidad distrital, que como vemos surge de la presión, de la movilización social, de la lucha política, del debate acerca del sentido de la educación superior, del futuro del país, si es un futuro independiente y soberano o no, sino que surge así, pero quienes concebían la Universidad de Bogotá desde las élites de la capital no era nuestra universidad distrital con su origen popular, sino la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y esa Universidad Jorge Tadeo Lozano se llama así, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Los medios de comunicación desde ese entonces, y de eso tiene un muy buen registro el profe Carlos Reina, la gran prensa de ese entonces, que sigue siendo la gran prensa de hoy, destacaba mucho las buenas noticias de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, y destacaba las malas noticias que pudiesen encontrar de la Universidad Distrital. Desde sus orígenes, la Distrital ha tenido una mala prensa. Y ha tenido una mala prensa por su origen popular. No es tanto por las fallas y las falencias que ha tenido la universidad en su desarrollo, sino porque esas se han engrandecido en los medios de comunicación, porque estas fallas que nosotros permanentemente criticamos de la universidad también se presentan en otras universidades, solo con la diferencia de que no se divulgan o no se magnifican, puesto que hay ciertas afinidades de clase con respecto de algunos medios de comunicación con respecto a las universidades. O sea, nos diferencian, nos discriminan. Unas universidades de élites y otras universidades populares pues tienen
tratamiento que es propio de los sectores populares, como es el caso de la Universidad Distrital. En medio de todo esto, pues hemos desarrollado una serie de muy buenas relaciones, especialmente en lo que ha tenido que ver con el apoyo al desarrollo de la educación secundaria en Bogotá y especialmente de la educación media. Desde que empezó un gobierno alternativo en el año 2003 con el Polo Democrático y que tuvo como secretario de Educación a Abel Rodríguez, se inició todo un proceso de transformación de la educación media para hacer de la educación media un nivel académico que más que fuese un nivel académico para concluir los estudios provenientes de la educación básica y básica secundaria, básica primaria y básica secundaria, fuese más bien el inicio de la educación superior. En ese entonces, Abel Rodríguez señalaba uno de los problemas que más aquejaban y que aún hoy siguen incidiendo en la educación básica y media de Bogotá, y es que muchos estudiantes llegan normalmente al 9º grado, obtienen su certificado de 9º grado, pero desertan del sistema educativo. No había ningún incentivo en ese sentido. Todavía tenemos una gran diferencia entre el conjunto de estudiantes que están de 1º a 9º grado y los que están en 10º y 11. Por eso la idea era mostrar a todos los estudiantes de Bogotá que la posibilidad de continuar estudios superiores era real, y para eso entonces se creó una serie de convenios que articulaban la universidad con la educación media. Esto se hizo no solamente con la Universidad Distrital, sino con el conjunto de universidades de Bogotá, de 16 universidades que contaban con facultades de educación, que es la que va a operar, digamos, esta política de articulación. Y en eso hemos mantenido una línea de trabajo con altibajos, pero permanentes, de tratar de que la universidad como educación superior y la Universidad Distrital como una instancia de excelente calidad sirva de atractivo, sirva de atrayente y que concite el interés y el entusiasmo de los jóvenes por continuar la educación superior para tener una formación profesional fundamentada en las ciencias, las artes y las humanidades, como es el que imparte la Universidad Distrital. Gracias, profesor Homer, por todo ese contexto que nos ha venido dando. Y ya para finalizar, quisiéramos preguntarle tanto al profesor Carlos Reina como al profesor Homer de una manera muy sintética, ¿cuáles son esos retos actuales que debe enfrentar la universidad para que permita darle continuidad, y cuál es ese camino para lograrlos, profesor Carlos, muy sintéticamente? Bueno, yo considero que hay algo que nos ha faltado o que hemos tenido como deficiencia, más allá de nuestros problemas económicos y demás, en la universidad, y es la construcción de eso que llamamos lo común, es decir, la comunidad universitaria. La comunidad universitaria es precisamente pensar en cuáles esos son los elementos que nos identifican, independientemente de si estamos en qué o tal o cual facultad. Y eso lo señalo sobre todo porque de alguna manera a veces uno siente que la Universidad Distrital tiene en realidad 7 facultades que son 7 universidades diferentes. Casi que cada facultad tiene su propia dinámica. Y a veces se nos olvida que alguna vez decía el profesor Homer algo interesante, decía, es que el común que tenemos nosotros en la universidad es un campus muy grande que se llama Bogotá, y Bogotá región, esa es nuestro campus, y que si ese es nuestro campus, los problemas que nos atañen básicamente son los mismos, que son los que tenemos que tratar de alcanzar desde nuestros procesos de formación. Pensemos esto: transporte, infraestructura, educación, salud, cultura, artes, que son precisamente medio ambiente, que son precisamente los campos de formación de nuestra universidad. Entonces, creo que en ese sentido de la comunidad, de construcción de un sentido común, de evitar el fraccionamiento, pues construir ese común, y desde ese común entender y pensar nuestra relación ciudad, región y mundo, porque evidentemente hoy en día está atravesado por esa cantidad de redes y esa cantidad de relaciones que son fundamentales para la
consolidación de una universidad que piense la sociedad y que crezca junto con ella. Gracias, profesor Carlos. Profesor Homer, ¿usted tiene algo que agregar a estos retos y a ese camino para lograrlos? Sí, yo, continuando con la línea de pensamiento del profe Carlos Reina, lo concreto, además en esto, el reto que tenemos nosotros es la reforma, es implementar la reforma que recientemente aprobó el Consejo Superior, el acuerdo 4 de 2020-25, del 2025, del presente año. Esa reforma justamente parte de la comunidad universitaria, entre otros eventos de la Asamblea Constituyente Universitaria del 2005, de la Asamblea Universitaria del 2021 y así y hoy sigue siendo discutida para su implementación en la Asamblea Universitaria del presente año. Y la Constituyente Universitaria era pues, una universidad fragmentada en proyectos curriculares y en facultades. Yo diría somos una agrupación de tribus o somos un conjunto de tribus. La reforma traza un giro de 180 grados para pasar de las tribus académicas o de las tribus de profesiones a la comunidad académica, a la comunidad universitaria, que es lo que pretende esta reforma. Y esa comunidad universitaria jalonada por un principio de los principios rectores de la universidad en este nuevo estatuto y que dan luces acerca del sentido de el desarrollo de la universidad, y es el que definió a el conocimiento y los conocimientos saberes como un bien común. O sea, la universidad se fundamenta, se desarrolla en la transmisión y en el desarrollo y la creación de conocimientos y saberes para el beneficio de todas y todas, dice el nuevo estatuto, y no tanto para responder a las demandas del mercado o a las demandas de matrículas. Y esto, a su vez, nos va a posicionar a nosotros con una estructura universitaria ampliamente democrática, como la que se aprueba con esta reforma, con una solidez académica en el campo de las artes, de las ciencias, de las humanidades, que van a fundamentar la formación profesional, que por lo tanto se va a beneficiar con una mayor calidad en cuanto al nivel de formación intelectual, o sea, más allá del carácter de las competencias operativas que se enseñan o que se construyen por parte de los estudiantes con los profesores en cada una de las profesiones. Vamos a tener una formación intelectual fundamentada en las ciencias y las humanidades, según lo plantea esta reforma. Y con esto, la Universidad Distrital está en una posición muy apropiada para liderar el desarrollo y la articulación del conjunto de las 34 universidades públicas para actuar al unísono en pos de el derecho a la educación de todos y todas en Colombia para la transformación social. Ese es el norte que traza esta reforma, y con eso también sostengo que hay que fortalecer y la Universidad Distrital debe entrar a jugar un papel de vanguardia, de liderazgo en el sistema universitario estatal, en el sur. Creo que esos son los retos que nos colocan a nosotros de cara a una transformación, a una revolución organizativa, una revolución universitaria, que significa esto, a un giro de 180 grados que implica este nuevo estatuto y a una proyección con este nuevo estatuto a una universidad mucho más grande, mucho más fortalecida, mucho más de una mayor calidad e incidencia en el conocimiento, saber y en la calidad de la educación. Muchas gracias, profesor Homer. Pues bueno, quisiéramos seguir conversando con ustedes y preguntándoles muchas más cosas, porque pues este programa donde nos dan ese contexto histórico, todos esos hitos de la universidad y todo este camino recorrido, pues creemos nosotros que fue muy pertinente haberlo hecho, porque de todas formas se siguen habiendo personas en la universidad que todavía no tienen este conocimiento, y pues es importante conocer dónde está uno, dónde vive uno. Quisiéramos de pronto para una próxima oportunidad poder continuar
en otro programa, como abordando todos estos temas, esclareciendo más nuestra historia, como lo llamamos al principio, revivir la historia de nuestra universidad. Muchísimas gracias, profesor Homer, por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias, profesor Carlos Reina, por haber aceptado nuestra invitación. Los dejo con Sonia. Bueno, entonces yo también reitero el agradecimiento y un feliz cumpleaños, una conmemoración a esta Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y deseándole un buen presente y obviamente un buen futuro a nuestra alma mater. Con este buen tema, con estos buenos invitados también, nos despedimos y nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche.